Bueno, primero que todo saludarlos en esta noche, agradecerles por su asistencia a esta webconferencia. La webconferencia que tenemos el día de hoy es de nuestra unidad 2 del curso de legislación para grupos étnicos, código 517041. Y la unidad 2 trata sobre el derecho mayor y el derecho propio para las comunidades étnicas. Entonces, yo considero que ustedes tienen como tiempo de revisar la unidad, como de familiarizarse un poco con el contenido, pero pues vamos a tratar de profundizar en algunos temas. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio como un poco de la conceptualización. Todo esto que yo les voy a hablar el día de hoy es lo que se encuentra dentro de un texto que les dejé dentro de la unidad. Es un texto que hace la Defensoría del Pueblo y está dirigido al trabajo con comunidades étnicas, especialmente en los municipios o departamentos que tienen mayor presencia. El documento es un documento de la defensa de los derechos de las comunidades étnicas y es un documento que tiene que explicar, ¿sí? De una manera muy negociada, muy articulada con el pensamiento especialmente indígena, a qué hace referencia este término y cuál es como la importancia o en su incidencia dentro del marco jurídico colombiano. Como nosotros vemos, nuestro curso está diseñado en dos momentos o en dos unidades, también dos créditos. El primer momento hace referencia a hablar de todo el marco general que acapara el tema de la legislación en comunidades étnicas. En este sentido, trabajamos primero un normograma de manera muy general en el que se quería o en el que se pretendía llevar a los estudiantes a un acercamiento a la forma en que se organiza no solamente el Estado colombiano, sino también la legislación y cómo esto obviamente entra a regular el tema étnico. Entonces, el programa nos presentaba inicialmente un contexto en el que se encontraban los convenios internacionales, las normatividades internacionales que regulan las comunidades étnicas, luego llevaba a una estación más cercana o a un espacio más cercano que viene a ser la Constitución Política de Colombia, que es la norma, es decir, la norma superior, donde se encuentran todos los principios que vienen a regir y a fundamentar el marco legal de nuestro país, y luego ya pues todo lo que tiene que ver con las leyes que se establecen a nivel nacional, los acuerdos y resoluciones, estos a nivel municipal y también a nivel departamental, y los decretos que se dan a nivel administrativo por parte de el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República. En este normograma también nos centramos mucho en ver cuál es el tipo de organización del Estado. Para eso los invité, o para eso también se diseñó el OVA que tenemos dentro del curso, que nos permite tener un acercamiento a esa forma de organización muy importante para comprender cómo en Colombia se establecen las normas para todos en general, pero también para las comunidades étnicas. Entonces allí se establecía los tres poderes que hacen parte de nuestro sistema de gobierno: el poder judicial, el poder administrativo y el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ejecutivo, perdón, cuáles eran sus funciones y algunas de las entidades que están escritas a ellos. En la segunda actividad nos acercamos nuevamente al tema del marco jurídico a nivel general, étnicas, pero concentrados en la jurisprudencia. Esto es lo que decide o lo que regula la Corte Constitucional Colombiana, en la entidad encargada de la protección y garantía de los derechos constitucionales. Allí se revisan tanto las acciones de tutela como todo lo que tiene que ver con la constitucionalidad de las normas que son establecidas y promulgadas por el sistema legislativo o por el poder legislativo, que viene a ser el Congreso de la República, dividido en dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Este fue, creo que, un ejercicio muy interesante, es un ejercicio que está en proceso de calificación. Seguramente ya mañana todos tendrán sus notas, porque estoy a la espera de recibir los trabajos completos de algunos estudiantes que no tienen acceso a internet, para poder ya subir en total todas las notas.
Fue un trabajo muy interesante, pude darme cuenta de la lectura que se hizo de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia que es muy importante porque es la sentencia que toma algo de esto que vamos a ver hoy, que es la ley de origen y el derecho mayor para las comunidades étnicas, teniendo en cuenta una cosmovisión y una cosmogonía del territorio. Y esto permite que la Corte Constitucional pueda ejercer fuera del marco legal y llegar a otorgar derechos a lugares que nunca se habían pensado anteriormente, como pueden ser darle o considerar sujeto de derechos a un rey. En la lectura de la sentencia vimos que existen muchos derechos que vienen a acoplarse dentro de este sistema, derechos que están encaminados a la protección tanto de las comunidades étnicas como del territorio, y allí aparecen los derechos bioculturales, que algunos de los estudiantes profundizaron en ellos, otros los pasaron de largo, pero pues no era un tema central, pero sí era muy importante en el análisis de la sentencia. Otro tema muy importante de esta sentencia es la trascendencia, porque ya permite que de aquí para allá se generen nuevas formas de concebir el derecho, ¿no? Entonces el derecho ya deja de pensarse desde una concepción o un aparato netamente occidental, ¿sí? Que viene con unos procesos legislativos establecidos, sino que empieza a acomodarse o acoplarse a una situación real de lo que sucede en Latinoamérica, por ejemplo, con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces empieza a tomar esas cosmovisiones y en esa articulación pues va generando nuevos derechos y esa generación de derechos se convierte poco a poco en jurisprudencia, lo que permite tener precedentes para el día de mañana, poder, en diferentes casos, poder replantear desde allí y legislar desde allí, ¿no? Entonces, una de las formas en las que también se crea derecho es a partir, pues, de este trabajo que hace la Corte Constitucional. Y esto nos trae al tema, a nuestra segunda unidad, que es el tema que tenemos el día de hoy, que es todo el tema del derecho mayor o derecho propio de las comunidades étnicas. Aquí vamos a desglosar un poquito estos términos para que no nos queden como tan, digamos, ambiguos, sino que los podamos aterrizar. Generalmente nos hablan del derecho propio, la ley de origen, la ley natural y el derecho mayor, pero cada uno de ellos tiene una denominación distinta. En el caso de la ley de origen, eh, es un concepto que viene desde el nacimiento del mundo, es decir, es una ley que no se crea del pensamiento del raciocinio humano, es una ley milenaria que lleva no solamente en términos de tiempo, sino también de transmisión de saberes, o sea, ha pasado por las comunidades de una manera intergeneracional. Los conocimientos de esta ley de origen están desde los tiempos de la creación y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para las comunidades étnicas en su mayoría las leyes de origen parten desde una cosmogonía mítica y ya lo veremos más adelante como a qué se refiere esto de cuando empezaron a construirse la vida de los seres humanos, a sentirse, a enamorarse el uno del otro, de cuando la estrella se enamora de la laguna, del agua y allí fecunda el nacer nace. El texto que vamos a ver en esta unidad es muy interesante porque nos permite acercarnos a distintas, digamos, identidades o conocimientos indígenas de diversos pueblos, ¿no? Entonces, también es muy importante que veamos que claramente la ley de origen es una generalidad en las comunidades étnicas, pero no para todas las comunidades étnicas es lo mismo, ¿no? Hay una gran diversidad dentro de las comunidades y cada una de ellas tiene un principio de vida distinto. Entonces, eh, esto también nos permite eh, como pararnos en un escenario intercultural muy importante en Colombia, pero es un instrumento también desde el cual se genera un respeto a cada una de las comunidades y a cada una de estas formas en las que se establece la vida en los territorios. Y pues a esto hace como referencia a la ley de origen, ¿no? Es esa ley, esa primera ley de creación del mundo, cada una con una connotación diferente, desde una cosmogonía diferente, dependiendo de la comunidad étnica, pero parte de allí, ¿no? Parte del origen, de dónde venimos, también de quiénes somos y desde nuestra identidad. Está la ley natural,
que es la ley dictada por la tierra, por la naturaleza, por los espíritus, viene también desde la mitología, desde el principio de los tiempos. Es una ley que no solamente se rige para los seres humanos, sino que también puede relacionarse con el cosmos, con el entorno natural, con el territorio y con los seres espirituales. La ley natural es muy importante porque es la forma en que se regula el ecosistema y el territorio. Entonces, cuando nos hablan de ley natural, generalmente se habla o se dialoga sobre el equilibrio y la armonía, que es uno como de los pilares que tiene el derecho mayor, por lo menos en las comunidades Nasa y Paez. Entonces, esta ley natural viene como em, de una trascendencia social y política porque no solamente está regulando a los seres humanos, sino que también es una forma en que se regula toda la vida dentro de un territorio, dentro de un ecosistema. En la ley natural obviamente no es propia solamente de las comunidades indígenas. Cuando nosotros nos pasamos al derecho occidental, el derecho occidental se divide en dos formas de regulación, una que es el derecho positivo y otro que habla del derecho natural también. Cuando nosotros hablamos del derecho positivo, son todas las regulaciones escritas que tenemos hoy en día y como bien lo sabemos, el derecho para que exista tiene que ser escrito. Entonces, como dicen vulgarmente, lo que no está escrito no está prohibido. Quiere decir que el derecho positivo necesariamente tiene que ser taxativo, es decir, tiene que estar codificado para que pueda existir y pueda ser ejercido. Cuando no sucede esto, se llama una situación atípica y lo que hace es que requiere de una legislación, es decir, que requiere que sea escrito. Por lo contrario, la ley natural es una o el derecho natural es un derecho que no requiere ser escrito y es un derecho que sucede dentro de la misma actividad de la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, la gravedad. Se vuelve una ley de la naturaleza el hecho de que todos los objetos tengan que caer sobre la Tierra por la atracción de la gravedad. Entonces, digamos que no requiere de una mayor o que esté escrito para poderlo comprender. Entonces, si lo traemos al plano ambiental, también existe una denominación de lo que es la ley natural. El derecho mayor se gesta a partir de una concepción de las comunidades étnicas como primeros habitantes del territorio. En ese sentido, pues obviamente ellos van a tener una prioridad en la legislación, conocimiento y manejo de los recursos de un territorio. Se entiende que esta ley o este derecho mayor existe desde hace muchos años, años anteriores a la República, a la denominación de Estado, a la Constitución política, anteriores a las leyes, y pues por eso algunas de las comunidades indígenas se consideran hermanos mayores de la sociedad colombiana. Finalmente tenemos el derecho propio, y el derecho propio es tanto una visión de las comunidades étnicas que se reconocen a sí mismas de una manera independiente y diferente a la culturalmente a la población colombiana, o sea, me refiero con unas costumbres propias frente, digamos, a los ciudadanos colombianos ya de Occidente, pero este propio tiene un referente muy importante porque no es un propio o sea, de propiedad, sino es un propio de pertenencia, ¿no? Entonces se refiere a cómo las comunidades étnicas pertenecen a una cultura, pertenecen a una educación propia, pertenecen a unos sistemas de justicia propios, pertenecen a un territorio propio, eh, y como que hace referencia a esos principios que en la Constitución Política de Colombia quedaron determinados hacia la autonomía y autodeterminación de las comunidades étnicas, esto en el artículo 246. Cuando nosotros nos vamos a este artículo que permite que las comunidades tengan una jurisdicción dentro de un ámbito territorial, les está permitiendo generar una autonomía dentro de un territorio y esta autonomía también es un principio de autodeterminación, es decir, que ellas van a poder establecer eh, de una manera, digamos, independiente del Estado colombiano, algunas formas de gobierno distintas a las que se tienen para la ciudadanía que no hace parte de las comunidades étnicas, o sea, la ciudadanía no indígena o no afrocolombiana. En ese sentido, pues se genera como un reconocimiento de, de los pueblos étnicos dentro de la legislación y dentro de la política colombiana, y pues a esto se le ha denominado el derecho propio.
Aquí quiero traerles como a colación cómo este tema del derecho propio, la ley de origen natural y el derecho mayor se pueden llegar a estar inmersos dentro del marco jurídico legal colombiano. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos de esta situación se da en el Decreto Ley de Víctimas, el 4633 de 2011. Cuando nosotros vamos a ver este decreto, que es un decreto de protección para las comunidades étnicas y restitución de las tierras de manera colectiva, que obviamente han sido despojadas de las comunidades indígenas, algunos de estos pueblos han sido desplazados y bueno, han sufrido o han estado en medio del conflicto armado, entonces se expide esta ley de víctimas y es una ley muy importante porque se construye en acuerdos y diálogos con las comunidades étnicas. Esto hace, o con lo que se logra en este sentido, es que la noción del, de la cosmogonía que viene de la ley natural, de la ley de origen, del derecho propio y del derecho mayor, pues quedan inmersas dentro de esta normatividad. En este sentido, pues se generan unas medidas de protección para las comunidades étnicas. A manera general, estas pues se cobijan solamente para el tema de los territorios indígenas de ocupación ancestral constituidos en resguardo, en proceso de ampliación o saneamiento. Entonces, digamos que este es el ámbito en el que va a, o en el que este decreto pues va a regularse. Entre las medidas de protección que tenemos por parte de o que se dan para las comunidades étnicas, está la protección para su gobierno propio, para su autonomía y autodeterminación frente al conflicto armado. Y, por ejemplo, esto les permite reconocer y respetar el control territorial que ejercen los pueblos y las comunidades étnicas al interior de sus territorios sin perjuicio de las funciones constitucionales de la fuerza pública. Este, por ejemplo, es un numeral que permite el hecho de que haya un control territorial, es decir, que puedan existir las guardias indígenas dentro de los territorios, ¿sí? Sin perjuicio de las funciones que cumple la fuerza pública, ¿no? Se manejan de manera aleatoria, están allí, pero dan el derecho a las comunidades étnicas de tener esta protección propia, ¿no? De sus territorios. También les garantizan un trato especial y diferencial dentro de la constitución política, también esto pues teniendo en cuenta parte de los convenios internacionales como el 169 de la OIT, en el que yo fui como muy reiterativa en el tema del normograma, porque pues es el primer convenio en el que se regula todo el tema étnico a nivel internacional. Eh, 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 y establece, por ejemplo, que las violaciones que se dan de derechos humanos frente a las comunidades étnicas, pues vienen a ser infracciones al derecho internacional humanitario. En este sentido, se genera una protección más amplia para las comunidades étnicas, dado que el derecho internacional humanitario es una forma de regulación que sale del, del dominio, digamos, del Estado colombiano y que una vez agotadas las medidas de protección que hay en Colombia, si no se logra resarcir los daños, pueden irse a instancias internacionales, a cortes internacionales donde se van a regular. Entonces, digamos que eh, es una condición que permite, por ejemplo, si se está frente a un Estado que es opresor, poder salir a otra ente de control a nivel internacional que regule o garantice la protección de derechos. También, bueno, están las medidas de protección del territorio indígena, las medidas de protección espiritual del territorio y los sistemas de protección propio, que era un poco de lo que hablábamos de la Guardia Indígena, pero también hay pues como unos sistemas de gobierno propio que se respetan para las comunidades étnicas, también hay unos temas de educación, ¿no? Todo lo que viene a ser los planes educativos comunitarios, lo que se viene construyendo con el sistema de, con el CIP, que es el Sistema Integral de Educación Indígena. Bueno, como que se generan unas medidas de protección bien interesantes. Y por ejemplo, esta es una que destaco que también
está dentro de esta normatividad y es el sistema de protección para las comunidades étnicas no contactadas o que están en aislamiento voluntario. Entonces, se genera una mesa especial de protección para que estas personas pues sean efectivamente no contactadas y se puedan mantener en aislamiento. Yo no sé si ustedes han visto este tema de las comunidades étnicas no contactadas, si lo conocen. Les pregunto. Hola. No, tutora, yo personalmente no lo conozco. Bueno, entonces voy a compartirles un pequeño video porque me parece importante que lo conozcamos. Me toca abrirlo desde acá. Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa: su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir.
pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar. Bien, ese era como un acercamiento a este tema que me parece importante, ¿no? Ver qué otros tipos de comunidades étnicas hay. Y este tema de los no contactados, que pues como vemos ya está regulado en esta normatividad de la ley de restitución de tierras para la ley de víctimas, el decreto de víctimas para las comunidades étnicas. Vamos a ver como uno de los pilares que tienen este derecho mayor, este derecho propio, la ley de origen y la ley natural, que está, por ejemplo, en el tema de la cosmogonía y la mitología. Entonces, este es un planteamiento muy importante porque desde allí es que se desprenden los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Prácticamente esta es como la base jurídica de cada uno de los pueblos y pues la cosmogonía se compone de algo muy importante y son los relatos míticos que hablan de la forma en que se nombraron las cosas y existieron culturalmente los pueblos, cómo se fundaron estos pueblos y también es allí donde se establecen como los reglamentos o los principios de actuación y relación que debe tener cada pueblo. Los mitos son muy importantes dentro de las comunidades étnicas y dentro de la ley de origen y el derecho mayor, porque es el que permite establecer la identidad de los pueblos. Hay un caso muy lindo de estudio que se da en la comunidad Misak, en la comunidad de los guambianos.
Misak, en el Cauca, y se desarrolla junto con un antropólogo que se llama Luis Guillermo Vasco Uribe. Cuando él se va a hacer su trabajo como un padrino dentro de la comunidad Misak, en un centro de historia que ellos crean, empiezan como a recoger estos relatos y esta cosmogonía a partir del caminar el territorio. La recolección de datos, en lo que después teóricamente este antropólogo va a llamar como las cosas concepto, se establece no solamente el origen de la comunidad que el Estado colombiano, digamos, negaba porque decía que era un pueblo que venía desde Perú y que no pertenecía a Colombia. No solamente establecen el origen del pueblo Misak dentro de ese lugar, sino que es una herramienta que se convierte políticamente en una forma de hacer esa restitución de esos territorios que son de la comunidad, no solamente porque la comunidad los haya trabajado y sea quien los produce, sino porque la comunidad viene de allí, nace allí, y eso lo, digamos, se puede interpretar a partir de la mitología de este pueblo. Esa investigación está dentro de nuestra unidad bibliográfica, se llama Guambianos, hijos del agua y del aro iris. También está el tema de la espiritualidad, pues como vemos para las comunidades étnicas que se rigen a partir de una ley natural, es muy importante el tema de la espiritualidad porque ellos consideran que no solamente los seres humanos tenemos un espíritu, sino que en todas las seres vivientes y no vivientes de la tierra existen espíritus. De hecho, pues existen distintos mundos dentro de los pueblos étnicos. Por ejemplo, dentro del pueblo Agua se pueden hablar de 4 mundos distintos: mundos espirituales, mundos donde están los ancestros, mundos en los que habitan distintas deidades de la naturaleza, y también pues el espíritu que hay dentro del rayo, dentro de la piedra, dentro de los ríos. Son espíritus abuelos que no solamente guardan conocimiento, sino que también están allí porque han establecido un proceso de, como si dijera, como de permanencia y de antigüedad dentro del territorio. Y esta permanencia dentro del territorio pues se traduce en conocimiento. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de este tema. También está el tema del territorio sagrado. Eh, Esto es una de las cosas que se plantea generalmente dentro del derecho mayor o dentro de la forma de organización política de las comunidades étnicas, en donde se organiza el territorio a partir de lugares de cultivo, lugares de estudio, lugares de vivienda, pero también están estos lugares que son los territorios sagrados. En general, las comunidades étnicas tienen este sentido de pertenencia al territorio, todas están en la lucha de la protección por la madre tierra, y para ellos el territorio no es solamente un lugar de cultivo, de habitación, sino que la tierra también es una madre, es una deidad, es un espíritu, es el lugar donde se forja su mitología, es el lugar donde se genera su identidad. El territorio es el que permite su vida cultural, es el que les da como esa relación de comunidad, porque permite la construcción de los digamos, de las prácticas culturales que finalmente pues, son las que permiten en la legislación occidental determinarlos como comunidades étnicas. Em, Hay algunos lugares que son sagrados para las comunidades étnicas, que son intocables, que son lugares de un carácter espiritual muy fuerte, generalmente como las lagunas, los páramos. Eso también está determinado dentro de estas leyes de origen. Otro tema es la oralidad. Entonces, como hablamos, como yo les decía, en el derecho occidental está el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el que está escrito y el natural es el que no. Y este es el caso, por ejemplo, del derecho de las comunidades étnicas. Es un derecho que no se escribe, es un derecho que se transmite de manera oral, de manera intergeneracional. No requiere de esa escritura porque es un derecho que es cambiante también, cambiante según el mismo proceso cultural del territorio y de las comunidades. Claramente,
hay unas personas dentro de las comunidades étnicas que ejercen o tienen mayor conocimiento de estas normatividades, de estas leyes, que pues generalmente son estos sabios culturales y médicos tradicionales, que son los que tienen como relaciones con los distintos espíritus y son los que van intercambiando conocimientos para lograr, digamos, ese equilibrio entre las comunidades y la tierra, que es lo que busca la ley natural, ¿no? A mí se me olvidó decirles eso anteriormente. Cuando hablamos de la ley natural, también las comunidades étnicas hablan de la armonía y del equilibrio. Entonces, por eso cuando ellos, por ejemplo, sucede en la comunidad Agua, si no estoy mal, que cuando van a cazar una danta, por ejemplo, pues tienen que generar toda una ceremonia de agradecimiento a la tierra para generar ese equilibrio, ¿no? Em, y pues quienes logran este trabajo son los médicos tradicionales, en ellos recae como esta responsabilidad, pero también recae la transmisión de esta, digamos, normatividad o de este derecho, y también pues obviamente su transformación. Hay otro tema que es muy importante y es el tema de la justicia propia. Así como vemos que las comunidades étnicas tienen unos territorios propios, indígenas, reconocidos hoy en día en la Constitución Política de Colombia, tienen unos principios de autonomía y de autodeterminación. Para el caso de la organización política, para el caso de la educación, pues también lo tienen en el caso de la justicia propia. Y esta justicia funciona de una manera muy distinta a lo que sucede en nuestro caso occidental, que tiene todo un procedimiento, ¿no? Y que tiene una cantidad de entidades que intervienen, fiscalía, policía, jueces, magistrados. En las comunidades étnicas existe una forma de regular la conducta humana que se da a partir de eh, personas o personajes dentro del territorio que son quienes guardan o custodian el conocimiento y la sabiduría propia de la comunidad. Estas personas que tienen una autoridad y un liderazgo y que son visibilizados por toda la comunidad, pues son las personas que pueden ejercer esa justicia. Cada comunidad étnica tiene su propio sistema judicial, por decirlo de alguna forma, y uno de estos casos es, por ejemplo, en la comunidad guayú el tema del palabrero, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que existe esta forma de organización comunitaria dentro de la cultura guayú, donde hay una persona, generalmente hombres, que son los encargados de dirimir los conflictos que se dan dentro de la comunidad. Es el palabrero, que es una persona ya de edad mayor, que tiene conocimiento no solamente en su diálogo espiritual con el territorio, sino que tiene conocimiento de la relación del pueblo y de las distintas familias, puede generar esos acuerdos cuando existe algún tipo de desaveniencia o algún tipo de conflicto. Entonces, él genera los acuerdos y también pues las sanciones que se deben pagar para generar el equilibrio, ¿no? Entonces, si yo robo, tengo que compensar a la familia que robé, generando un tipo de equilibrio. Un tema muy importante es el tema de las formas de organización indígena, o sea, ya hablamos como el tema de la tierra, de la justicia. em, bueno, el tema de la educación lo hemos tocado por encima, pero sabemos y conocemos que existe un sistema educativo propio para las comunidades indígenas. Ahora tenemos unas formas de organización propia. Y estas formas de organización pues tienen toda una trascendencia histórica, ¿no? Entonces, este texto nos habla de lo que se dio en el momento de la llegada de los españoles, que se encuentran con unos cacicazgos muy fuertes en Colombia, el Muisca y el Tayrona, y luego cómo empieza este proceso de colonización a partir de la figura del resguardo, donde se inicia una explotación laboral de las comunidades étnicas y se genera la institución de cabildo, que son unos territorios que se entregan en cédulas reales a las comunidades y por las cuales las comunidades deben empezar a generar un pago o un recaudo de impuestos para el virreinato, así como también se inicia el proceso de adoctrinamiento religioso. Generalmente la colonia lo que hizo, por lo menos en la parte de los muiscas en el centro, fue generar unos procesos de reducción de las comunidades étnicas a partir de no solamente su traslado, sino también y su adoctrinamiento, sino también con la disminución de la población, como veíamos en el video, con las enfermedades, obviamente
con muchos conflictos de violencia y digamos que una forma de organización que ellos establecen para las comunidades étnicas y también para el apoderamiento de los territorios es el tema del cabildo. El cabildo sobrevive hasta la independencia y es reglamentado por Simón Bolívar en 1821 y existe más o menos hasta el siglo XIX con la ley 89 de 1890, que es como el eje central donde se empieza a legislar en Colombia todo el tema indígena. Esta ley es una ley muy etnocentrista para las comunidades étnicas porque los divide entre salvajes, semisalvajes y civilizados, y también pues protege esta figura del resguardo donde se establecen unos territorios para las comunidades étnicas que pues son inembargables y les da ciertas facultades como civiles administrativas dentro de sus territorios. Ya a finales del siglo XX, pues la cuestión empieza a tener como más relevancia en Colombia, especialmente cuando aparece la Constitución de 1991, que es un hecho histórico para las comunidades étnicas, ya que empieza como a regular el tema étnico de una manera más fuerte y pues establece ya la constitución de territorios indígenas en lugar de estas figuras de resguardo, territorios indígenas a los que se les da autonomía y autodeterminación propia. Y esta autonomía es muy importante porque nos está hablando de administración, es decir, pueden obtener recursos por parte del Estado para, pues obviamente, desde sus planes de vida, establecer el cumplimiento de los derechos fundamentales que pues, la comunidad determina que son los necesarios, digamos, para su subsistencia. La Constitución de 1991 está muy pegada al cumplimiento o a la adopción del convenio 169 de la OIT, en el que yo fui muy reiterativa, porque es allí donde se establecen como toda esta reivindicación y protección de las comunidades étnicas por ser patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Entonces, son tan importantes porque son propios, nos generan identidad, pero también por estos procesos de transmisión intergeneracional, por tener conocimientos propios del territorio, por las formas de relación que generan con el territorio, por el conocimiento que hay allí, pues hacen parte de un patrimonio muy importante para la nación colombiana. En este sentido, de las formas de organización, de esto que estamos viendo, me parece muy importante que nos acerquemos a un texto que no está dentro de las lecturas, pero que sí es muy relevante que se analice, y es este texto de la Comisión de la... Ay, no estoy presentando. No sé si ustedes ya lo conocen. Es el texto de la Comisión de la Verdad. Es una página, no es un texto, es una página interactiva que nos permite conocer de manera muy clara los conflictos que se han dado dentro del territorio colombiano. En él podemos navegar no solamente para conocer quiénes son los pueblos étnicos en Colombia. Entonces, por ejemplo, entramos aquí y vemos todos los pueblos étnicos de Colombia. Hay un mapeo, que no sé ahí, acá, ubicación de los pueblos étnicos en Colombia. Entonces, aquí ya nos trae un mapa donde nos los ubica todos. Son 102 pueblos étnicos 112 pueblos étnicos en Colombia y 65 lenguas nativas que hoy en día se encuentran dentro de nuestro territorio nacional. Allí los podemos ubicar. Podemos ubicar los antecedentes históricos de los pueblos étnicos. Y acá nos trae una... Es interactivo, entonces nos permite... La historia de nosotros los pueblos indígenas, rom, negros, afros, raizales y palenqueros, no inicia a partir del contacto con Europa y la llegada de los colonizadores desde España en 1492. Todos los pueblos étnicos teníamos gobiernos, territorios, formas de organización, culturas, espiritualidades e idiomas, los cuales fueron atacados y violentados de distintas maneras a lo largo de la historia de configuración de la nación colombiana. Dentro de los antecedentes históricos, toman importancia los periodos de la esclavización. Ahí ustedes pueden seguir navegándola, viéndola, sino que es que no sé qué pasa con esto que no me permite. Ah, ya.
Acá ya lo puedo mover. Entonces están los pueblos rom, la diáspora, la invasión, la época de la encomienda, el cimarronaje, los guardos indígenas. Bueno, ustedes ahí pueden hacer todo el recorrido de la historia de las comunidades étnicas en Colombia. Es una página que me parece muy importante que veamos, y otro texto que tengo acá que me gustaría que ustedes pudieran revisar en algún momento es la ley, el decreto de víctimas. ¿Qué se me hicieron? Entonces, acá está la ley para que ustedes la puedan revisar. Estos textos no están dentro de la unidad porque pues son textos como muy, no hablan mucho del tema, digamos, de derecho mayor, de derecho propio, pero digamos que sí tienen una aplicación muy importante y me parece importante que los puedan ver. Entonces aquí les estoy enviando, pero este no les sirve. Ese es el que yo tengo guardado en mi, perdón, ese enlace no les sirve, el que acabo de enviar al chat. Pero este sí les sirve, el de la Comisión de la Verdad. Ese es el de la Comisión de la Verdad. Y ya les envío un decreto de ley de víctimas. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Listo, ahora sí, acá está. ¿No? Ya lo que nos queda por ver, y como para no tomar más de su tiempo, porque ya van a ser las 8 de la noche, es el tema de las actividades, ¿no? Entonces, de las actividades que tenemos que desarrollar para esta unidad. Si puedo- no. Entonces, para esta actividad que estamos en este momento desarrollando, que es la actividad número 3, es el diseño de un mapa mental. Recuerden que esta actividad cierra el próximo domingo 27 de noviembre, tenemos mucho tiempo, pero no por esto no quiere decir que no participemos en el foro. En la actividad anterior me sucedió que, pues ustedes saben que las revisiones se hacen cada tercer día, y en la última semana, pues es importante que no dejemos para la participación para el último día, ¿no? Porque ahí sí la última semana llegaron todas las participaciones y todo el mundo quería recibir comentarios de sus aportes y pues ya es muy denso porque no alcanzo a revisarlos a todos. Entonces es importante que vayamos con tiempo haciendo, subiendo los trabajos para pues hacer las retroalimentaciones, tanto de mi parte como pues de ustedes mismos. Y la idea es que ustedes puedan tomar la unidad. Cuando nosotros nos vamos a la unidad número 2 de nuestro curso, vamos a ver que es una unidad que nos está presentando un paisaje muy completo, no solamente en el tema de ya definir lo que es el derecho propio, tener como una claridad en el concepto, sino que nos lleva a otros contextos, por ejemplo, que veníamos hablando del derecho constitucional indígena en el Centro y Suramérica, nos está hablando que se rompen esas esferas del constitucionalismo occidental para generar o permitir el ingreso de nuevos principios, nuevas garantías dentro del derecho latinoamericano, entre esto, por ejemplo, la protección de los ríos como sujetos de derechos. Y esto se da a partir de una nueva forma de concepción del derecho que se está construyendo en Latinoamérica y que es este constitucionalismo andino. Eh, eh, Muy marcado por las epistemologías del sur. Entonces, esto lo podemos encontrar dentro de nuestra unidad junto con artículos que nos hablan de derecho comparado en otros países, ¿no? Cómo funciona este tema del derecho indígena en otros países. Y tenemos pues algunos casos muy particulares, por ejemplo, en las autoridades indígenas y diversidad jurídica en Guatemala. Y bueno, este tema de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Entonces, digamos que tenemos un panorama internacional, nacional y regional muy amplio, pues para que lo podamos ver. Cuando nosotros hacemos esa revisión bibliográfica, la leemos, pues ya podemos sentarnos y diseñar un diagrama de conceptos o de representaciones que nos permitan entender
qué es el derecho propio o representar qué es el derecho propio y qué es el derecho mayor. Pues recuerden que tienen que estar revisando constantemente la agenda, participar dentro de los foros, para que no pues hagamos todo a lo último. La idea es que pues me vayan enviando por el foro colaborativo como esos avances de su trabajo. Recuerden que esta actividad no es grupal, es una actividad individual. Y para el otro, para la última actividad, que es la actividad 4, que se llama relatoría, que abre el lunes 28 de noviembre y pues cierra ya el 11 de diciembre, ya para cerrar nuestro curso, pues vamos a tener que hacer la relatoría de este texto que yo les venía hablando, que es el derecho propio de los pueblos indígenas, que fue publicado en el 2018 por la Defensoría del Pueblo. Este texto es un texto que nos define en pocas palabras y es el texto fundamental con el que yo tomé para hacer mi presentación el día de hoy, en el que nos define no solamente lo que es el campo del derecho propio, derecho mayor, ley de origen y ley natural de las comunidades étnicas, sino que también nos acerca un poco a visiones cosmogónicas de distintas comunidades y nos permite comprender cómo se aplica o cómo se ha podido aplicar estas nociones dentro del marco jurídico que tenemos en Colombia. Esta es una actividad ya colaborativa. La idea es que entre todos puedan hacer esa relatoría. ¿Y qué es una relatoría? Entonces, la relatoría es un documento académico en el que ustedes van a identificar las tesis principales y los argumentos principales que hay dentro del texto. Y es como, a cierta forma, o de otras palabras, llamarlo un resumen. Y bueno, eso es lo que se va a pedir en esta cuarta actividad. No sé si tengan alguna duda al respecto, si quieran hacer algún aporte a la conferencia o alguna duda frente a las dos actividades que tenemos pendientes. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Yasmin. Pues la verdad yo todavía no he descargado la guía y no la he leído, pero ya escuchando la merced, o sea, en la actividad de esta fase solamente hay que entregar un mapa mental teniendo en cuenta la unidad 2, ¿sí? De Sí, todo. señora. Diseñar un mapa mental a partir de los conceptos que Ujú. aparecen en la unidad 2. Ok, profe. Ese es el trabajo, sí, señora. Y ya en el siguiente es hacer la relatoría solamente del texto de la Defensoría del Pueblo. O sea, la cuarta es solamente de la relatoría de la Defensoría del Pueblo nomás. Sí, señor, de ese texto. Sí, Ok, señora. gracias. Sí, señora, no es más. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos ir cerrando. Doctora, disculpe. Sí, señora. Este, para compartir en el foro los adelantos, ¿se puede compartir la información que uno lo que va a llevar a cabo en el mapa mental o directamente ya el mapa mental es realizado? No, puedes compartirme como considero que este concepto me sirve para el mapa mental, así no sea el mapa mental completo. Pero eso nos permite generar una discusión sobre el argumento, el concepto, la tesis que vas a plantear allí. O sea, no necesariamente tiene que ser el mapa mental como tal. Podemos ir haciendo pequeños aportes de la construcción que se va a hacer igual como es una actividad individual, entonces digamos que son libres de hacerlo, ¿sí? De manera, ¿cómo decirlo? O sea, por varios momentos, ¿sí? No que me envíen todo el mapa mental al final, sino que lo vayamos construyendo entre todos de a poco. Esa es la idea. No tengo ninguna pregunta al respecto, espero pronto hacer el aporte en el foro. Vale, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más? Yorladis, ¿quedaste bien? Sí, contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, tutora. Bueno, a ustedes muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda para ir cerrando. Bueno, por lo menos voy a detener la grabación para las personas que no pueden asistir. Entonces ya
hasta aquí sería. Y pues yo las subiré mañana. Se las enviaré por correo y